Hola a todos, soy Rodrigo López López, alumno de la SCOM. Formo parte del grupo 3M14 en la materia de instrumentación. En este video se presentará la práctica número 4 llamada Sensor de temperatura con semiconductor. Comenzaremos introduciendo algunos conceptos. El primero que definiremos es la temperatura. La temperatura nos permite conocer el nivel de energía térmica con la que cuenta un cuerpo. Las partículas que poseen los cuerpos se mueven a una determinada velocidad, por lo que cada una posee una determinada energía cinética. El valor medido de dicha energía cinética está directamente relacionado con la temperatura del cuerpo. Así, a mayor energía cinética media de las partículas, mayor temperatura, y a menor energía cinética media, menor temperatura. ¿Cómo medimos la temperatura? La temperatura es una magnitud estadística, por lo que no podemos medirla directamente. Para medirla, hacemos uso de diversas magnitudes que varían con ella, como por ejemplo la altura de una columna de mercurio, la resistencia eléctrica o el cambio en el volumen y la presión de un gas. A estas magnitudes se les denomina magnitudes termométricas. Existen distintos tipos de termómetros según la magnitud física que se mide y que varía al cambiar la temperatura. En la siguiente lista se tienen algunos de los principales. Nosotros nos enfocaremos en los termistores, ya que son semiconductores, y se sabe que estos son materiales que se comportan como conductores o aislantes según la temperatura a la que se encuentren. Esto lo convierte en un dispositivo que permite medir la temperatura. Por lo que ahora definiremos a los semiconductores. Un semiconductor es todo aquel material que puede actuar tanto como un conductor, permitiendo el paso de una corriente eléctrica, o como un aislante, impidiéndola, según varios factores como puede ser la temperatura ambiente, el tipo de estructura atómica del mismo, el campo eléctrico o magnético al que esté sometido. Así pues, en la naturaleza nos encontramos con varios materiales semiconductores, entre los que destacan el silicio y el germanio, por su mayor uso industrial, aunque también existen otros menos extendidos como el azufre, el boro o el cadmio. Para esta práctica utilizaremos el diodo de silicio. Este se fabrica a partir de dos materiales semiconductores, uno llamado tipo P y otro tipo N. No profundizaremos en el comportamiento químico de estos, pero nos quedaremos con la idea de que los materiales tipo P tienen portadores de carga mayoritarios, también conocidos como huecos, los cuales esperan un electrón para poder hacer un enlace covalente. Por otro lado, tenemos los materiales tipo N. Estos poseen portadores de carga minoritarios, también conocidos como electrones libres, los cuales buscarán huecos para hacer un enlace covalente. Si unimos los semiconductores P y N, en la unión se formará la conocida zona de agotamiento, la cual está conformada de cationes y aniones. En dicha zona se creará una barrera de potencial, también conocida como voltaje umbral. Como su nombre lo indica, esta barrera impide el paso de electrones. Para que se dé una circulación de corriente, ese potencial debe ser superado. Normalmente un diodo de silicio tiene un voltaje umbral de 0.6 volts. De esta forma, si el diodo se polariza directamente con un voltaje superior al voltaje umbral, el diodo entrará en conducción, permitiendo el flujo de electrones. Recordando que el diodo de silicio es sensible a los cambios de temperatura, el científico Jack Smith encontró una relación en la cual establece que, si hacemos pasar una corriente estable y continua cerca de los 5 mA a través del diodo, aumentamos la temperatura, presentará una disminución en su voltaje umbral en la razón de menos 2 mV por cada grado centígrado. Esto se representa en la gráfica mostrada. Como se puede observar en la gráfica, el decremento en el voltaje umbral es continuo y lineal, por lo que de aquí podemos hacer un CAS para detectar estos decrementos según el cambio en la temperatura, lo cual es el objetivo de esta práctica. Para nuestro CAS, lo primero que tenemos es el sensor. En este caso es el diodo de silicio. En particular, se utilizará el diodo 1N4148. Ahora, se sabe que el diodo debe tener una corriente constante y continua de 5 mA para tener el comportamiento lineal antes descrito, por lo que se utilizará una fuente de voltaje de 5 volts junto con una resistencia en serie de 1 kΩ para tener una corriente aproximada de 4.4 mA. Esta corriente es comprobable con el siguiente cálculo mostrado. Como se dijo, el voltaje umbral
que tiene regularmente los diodos es de 0.6 volts a una temperatura de 0 grados, por lo que tomaremos este voltaje como referencia. Para calcular la temperatura, obtendremos la diferencia entre el de dicho voltaje y el voltaje umbral, debido a que el voltaje umbral será el que sufra cambios por el aumento o disminución de la temperatura. Esta diferencia la representamos con la siguiente ecuación. El siguiente paso es el restador. Para poder realizar la ecuación descrita anteriormente, utilizaremos una operacional en configuración de restador. Para la entrada positiva tenemos el voltaje de referencia, donde se utilizará un divisor de voltaje, el cual se compone de una resistencia de 50 kΩ y un potenciómetro de 10 kΩ. Se tomará esta referencia para que el divisor tenga un voltaje máximo de 0.83 volts. Por la parte negativa tenemos el voltaje umbral perteneciente al diodo. Lo que obtendremos en la salida del restador será unidades de milivolts, y para fines de esta práctica mediremos esta señal con un voltímetro en escala de 20 volts, por lo que las unidades en milivolts no serán apreciables. Para solucionar dicho problema de resolución, primero definiremos la representación de voltaje que se mostrará en el voltímetro. 1 volt representa 10 grados, mientras que 0.1 volt representa 1 grado. Recordando que el diodo tiene una disminución de 2 milivolts por grado centígrado, obtendremos la siguiente razón: 0.1 volt entre 2 milivolts. Este nos da igual a 50. El número 50 nos indica que la señal debe ser amplificada 50 veces. Podemos recordar que la configuración del restador también podemos utilizarla para amplificar la señal, modificando la resistencia que está en retroalimentación. Así que utilizaremos una resistencia de 50 kΩ, sabiendo que necesitamos una ganancia de 50. Como último punto tenemos el CAS en nuestro protoboard. Tenemos el sensor, el restador y nuestro voltaje de referencia en el potenciómetro. Para terminar, se mostrará el funcionamiento del circuito. Se puede observar que el CAS está configurado a la temperatura ambiente de 21 grados. Para aumentar la temperatura, presionaremos el diodo con 2 dedos. Después de alcanzar el máximo calor que se le puede transmitir, dejaremos que regrese a la temperatura ambiente, para después disminuir la temperatura colocando un hielo cerca del diodo, demostrando así que el CAS puede captar los cambios de temperatura y representarla.